Historia del Perú. Vamos a ver los gobiernos de Alberto Fujimori, gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Bueno, antes de empezar el gobierno de Alberto Fujimori, o propiamente el desarrollo del gobierno, vamos a comentar los llamados antecedentes. Y esto tiene que ver con las elecciones de 1990. Explicamos ese asunto. A ver, primero, debemos recordar que cuando acabó el gobierno de Alan García, la economía peruana estaba pues en un nivel de hiperinflación, ¿verdad? O sea, Alan García nos dejó un gobierno con hiperinflación. En materia de seguridad, los movimientos subversivos, el terrorismo, estaban en su máximo apogeo. Y en cuanto a lo referente a otros aspectos, económicamente el Perú no andaba bien, había muchos casos que se investigaban. O sea, la situación no era buena. Mario Vargas Llosa se había presentado como una alternativa frente a esta situación con el llamado Movimiento Libertad. Claro, cuando Alan García quiso estatizar los bancos, debes acordarte, Mario Vargas Llosa surge con el Movimiento Libertad y de alguna manera tuvo aceptación entre la ciudadanía. Y tampoco estaba de acuerdo pues, con que se estaticen los bancos, ¿verdad? Pero en vista de que Vargas Llosa, seamos honestos, logró o impide que se tomen los bancos o se estaticen, mucha gente empezó a decir que Vargas Llosa podría ser un buen candidato, ¿no? La gente empezó a decir que Vargas Llosa debería ser candidato a la presidencia. Y es así que Vargas Llosa se animó, pues. Pero para eso, Mario Vargas Llosa se une a Acción Popular del presidente Belaúnde y al Partido Popular Cristiano del señor Luis Bedoya Reyes. Entonces, lo que va a surgir es Fredemo. Ahí está, ve, Fredemo. ¿Qué significa el Frente Democrático? Entonces, en el Fredemo o Frente Democrático, el líder, obviamente, y candidato era Mario Vargas Llosa, ¿no? Como tú estás viendo, ahí está la escalerita, el símbolo de la escalerita del Fredemo. Pero el Fredemo era la unión de tres agrupaciones, entonces. El Movimiento Libertad de Vargas Llosa, Acción Popular de Belaúnde Terry y el Partido Popular Cristiano del señor Bedoya Reyes. Ya está, ya. La posibilidad de que gane Vargas Llosa era muy grande. En las encuestas, Vargas Llosa lideraba de lejos. Lo que pasaba es que la gente estaba decepcionada de los partidos clásicos o tradicionales. No olvides que Perú estaba saliendo de un gobierno aprista, y el APRA, que era un partido con historia, un partido tradicional, económicamente, bueno, el gobierno de Alan García había dejado al Perú muy mal económicamente, así que a la gente no le traía buenos recuerdos el gobierno aprista. La gente estaba decepcionada de los partidos tradicionales, así que, por decirlo así, la gente ahora apostaba por independientes o en todo caso caras nuevas. Vargas Llosa no era un político, Vargas Llosa era un escritor reconocido a nivel mundial. Pero claro, ahora se organizó dentro de una agrupación política para presentarse elecciones. Dame un segundo, por favor.
Muy bien, entonces como resultado de esta campaña, muchos candidatos, como por ejemplo el Partido Aprista tenía su candidato, no tenían mucha aceptación. Entonces, era casi seguro que Vargas Llosa ganaría. Sin embargo, dentro de todas las candidaturas surgió la de Alberto Fujimori, que tampoco era un político conocido. O sea, Fujimori no era un político de un partido, no, su nombre lo dice, ¿no? Cambio 90. Es un partido o una agrupación formada para esa elección. Y Fujimori, ahí está su foto, eh, tenía, o los que lo conocían, sabían que él era profesor universitario, ¿de acuerdo? Entonces, como profesor universitario, lo conocían en la Universidad Agraria, pero él no era un político que nosotros conociéramos como congresista, como alcalde, no, no lo era. Entonces, en este momento se va a empezar a usar algunos términos como los outsiders. Los outsiders eran los llamados personas que no eran políticas y que entraban a participar. Algunos eran empresarios, algunos eran... Vargas Llosa era escritor, ahí está. Fujimori era un ingeniero, profesor universitario. El detalle es que, ¿por qué surgieron estos candidatos? Porque los partidos tradicionales estaban desprestigiados y la gente no quería, ¿ya? O estaba, digamos, decepcionado de esos grupos. Pero la aceptación en las encuestas de Fujimori era muy baja. ¿No ves que no lo conocían? O sea que en las encuestas Fujimori, sin exagerar, 3%, 4%, y eso es bastante, ¿ah? Porque al principio, según conocemos, no tenía pues ni 1%. Ahora, cuando eran las elecciones del 90, yo tenía más o menos 18 años. ¿Te das cuenta? Entonces ya yo conozco de este tema porque, bueno, pues a los 18 años creo que uno recuerda totalmente las cosas, ¿no? ¿No te parece? Como en el gobierno de Belaúnde yo tenía 8, en el gobierno de Alan tenía 13, ya para el gobierno de Fujimori yo tenía 18 años, ¿te das cuenta, no? Entonces yo me acuerdo que en esa época había dos programas muy sintonizados, de repente tus abuelos lo recuerdan. Trampolín a la fama, ya, con Augusto Ferrando, programa que daba los sábados en la tarde, programa de concursos, ¿no? De canto, la gente iba a cantar, ¿no? Pero también había un programa muy sintonizado, pero al mediodía, de lunes a viernes. Era Aló Gisela, un programa muy sintonizado, sobre todo por las amas de casa, ¿no? La... Entonces la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? Es que los programas más sintonizados también pueden invitar a los candidatos, ¿no? Entonces, cuando un candidato va a un programa que tiene bastante sintonía, de hecho, pues lo ven millones, ¿te das cuenta, no? Entonces, cuando Vargas Llosa iba a estos programas, de hecho, pues se notaba, ¿no? Que la gente lo apoyaba, tenía su gente, ¿no? Una de las cosas que preguntaban o se comentaba era que no había mucha cobertura a los candidatos chicos, en sentido de que no tenían muchas posibilidades de ganar, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, de repente, cuando Fujimori fue a los programas más sintonizados, ¿de acuerdo? Ya la gente iba conociéndolo. De repente Fujimori también iba a los programas cómicos, aquel entonces programas como Risas y Salsa, La Mil Una de Carlos Álvarez, programas cómicos, ¿no? De repente tú lo veías a Fujimori en esos programas. Pero
El que los candidatos vayan a esos programas también hace que la gente los conozca, ¿te das cuenta? Y de repente ya la gente hablaba acerca de Fujimori. Y aunque tal vez su porcentaje era todavía menor, pero Fujimori iba subiendo. De repente ya aparecía con 5%, 8%, 10%. Entonces ya la gente se preguntaba, ¿no? ¿Quién es Fujimori? Al punto que incluso algunos periódicos le ponían como título, así, ¿no? Como titular, ¿no? El tsunami japonés. Franco, el tsunami japonés. Días previos a la primera vuelta, aún Vargas Llosa conservaba un buen margen, por lo tanto, se podía pensar que Vargas Llosa iba a ganar en la primera vuelta con tranquilidad, ¿no? Pero eso no pasó. Al final, ¿qué ocurrió? Al final, Vargas Llosa queda primero, pero no ganó la elección, y Fujimori quedó segundo, por lo tanto, esto los obligaba a ir a una segunda vuelta. Todo el Perú quería un debate presidencial. Todos decían, queremos ver un debate. Ahí está. Queremos escuchar la propuesta de ambos. Y como ves en la fotografía, el debate se realizó. Ahí se ve en la foto a Vargas Llosa y Fujimori, y como moderador de ese debate estuvo el señor, un periodista llamado Guido Lombardi. ¿Ya? Ahí está. En ese debate, algunos de repente empezaron a decir, que Vargas Llosa va a ganar el debate, porque Vargas Llosa, pues, por algo es un escritor muy elocuente. Vargas Llosa le va a ganar a Fujimori, ¿no? Él habla mejor, pero la gente se preocupó, creo, más por el hecho de quién habla mejor que las propuestas. Y para sorpresa de todos, Fujimori contestó a algunas preguntas mejor de lo esperado. O sea, la gente no se esperaba algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa fue muy honesto en decir cómo iba a arreglar la economía. Porque la pregunta era, a ver, ¿qué va a hacer usted para acabar con la ¿qué va a hacer usted para acabar con la hiperinflación? Entonces Vargas Llosa explicó que se iba a aplicar medidas que el FMI recomendaba, que implicaba serios ajustes económicos, lo que después vamos a llamar el shock. Cuando Vargas Llosa explicó eso, al parecer la gente no lo entendió bien, o por qué no decirlo, hasta se asustaron. La gente empezó a decir, uy, que van a aplicar economías, medidas fuertes, ajustes fuertes. O sea, la gente lo vio como que iba a ser peor. Fujimori explicó que su plan de gobierno implicaba hacer medidas, pero siempre tomando en cuenta a los pobres, ¿no? Mejor dicho, no dijo lo que Vargas Llosa sí expresó. En cuanto a combatir la subversión, Vargas Llosa dijo que el presidente debe ir adelante liderando la lucha contra la subversión. Fujimori habló de plantear un servicio de inteligencia. Vargas Llosa explicó de cómo ayudar a los agricultores, a los campesinos, tal vez darle préstamos, asesoría técnica. Y Fujimori, ahí sí estaba en su fuerte, porque Fujimori era ingeniero agrónomo. Entonces, como Fujimori enseñaba en la Universidad Agraria, Fujimori mostró una bota con barro, y Fujimori dijo, no, con esta bota, todos los días con mis alumnos, mis estudiantes, eh, estudiamos cómo ayudar a los campesinos, ¿no? Bueno, eso planteó Fujimori, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no podemos perder de vista es lo siguiente.
Cuando se dan los resultados y Fujimori queda primero, se ve pues que Vargas Llosa fue a saludarlo, a reconocer el resultado, pero Vargas Llosa anunció que se retiraba de la política, ¿ya? Esta fue su primera y última participación en política de Vargas Llosa. A raíz de eso ya Vargas Llosa anunció que no iba a participar más. Así que Alberto Fujimori llegó a la presidencia y lo que todos se temían, Fujimori lo hizo. Lo curioso es que él no dijo en ningún momento que iba a aplicar fuertes medidas económicas. Sin embargo, lo hizo. Algunos le llaman el shock, otros hasta le llamaron Fujishock, ¿ya? Le llamaron Fujishock. Entonces la pregunta es, ¿en qué consistía esta medida? Primero, fin de los subsidios. ¿Te acuerdas que el gobierno de Alan García había subsidiado los alimentos? ¿Te acuerdas que los alimentos se vendían por debajo del precio real? El Estado cubría una parte, eso eran los subsidios. También fin del control de precios. En el gobierno de Alan García se mandaba inspectores a los mercados, supervisores a bodegas, donde sea. Resultado, los productos los escondían, los productos subían y encima se congeló el tipo de cambio, o sea, el dólar. Ahí está la noticia, ahí están las noticias. ¿Qué te parece? La gasolina, 675.000. Intis, porque en esa época era Intis, no era soles, Intis. El azúcar, 300.000 Intis. El pan, 25.000 Intis. A ver, aquí viene algo mejor. El ministro de Economía era Hurtado Miller. Él hace el anuncio, ¿no? Tremendo anuncio. Y ahí puedes ver, o podemos ver juntos, la lista de precios, ¿ah? Ahí está. La lista de precios para todos. ¿Qué te parece? Gasolina 84 octanos, 675.000 intis. De 95 octanos, 1.120.000. Querosene, 574.560 el galón. Antiguamente, pregúntale a tus padres, había unas cocinas que usábamos en casa, la famosa Primus, se llama Primus o Primus. Era una cocina que funcionaba a querosene. Ahora no, pues son otros tiempos, ¿no? El que menos se utiliza ahora gas, ¿no? Son otros tiempos, pues. Pero a inicio del 90 todavía la gente compraba querosene. Tú ibas con tu galonera a la bodega más cercana a tu casa y en la bodega tenían un cilindro de querosene ahí, ¿ah? Tú decías, señora, deme 4 litros de querosene o deme 3 litros de querosene. Franco, así tú comprabas tu querosene para tu cocina, pues. En serio. Ahí en la bodega la señora tenía un embudo grandazo y con ese embudo llenaba tu galonera. Franco, ya está, ya. Tienes el precio del arroz, 270.000 intis. Mira, el precio del gas, ve. Si no me crees, ahí está el precio del gas. Fíjate, gas licuado, 24 libras, 1.500.000 intis. De 100 libras, 6.250.000. Ahí está. El azúcar blanca, 300.000 intis. Azúcar rubia, 270.000 intis. Y sigue, ¿no? El pan, ahí está el pan, mira, ve. Pan francés, 25.000 intis. Pan de labranza, 25.000. La leche,
Si era leche evaporada, 330.000 intis. Si era leche Ensi, leche Ensi era leche en polvo, pues. Hubo una época en la que tomábamos bastante leche en polvo. Claro. Cuando concluye, él dice más o menos así, ¿ve? ¿Ya? Por ejemplo, Hurtado Miller dice, ¿ve? El pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. ¿Qué te parece? Si el pan costaba 9.000, ya te imaginas que lo suban al doble sería 18.000, pero lo subieron a 25.000. Esta fue una medida económica tan fuerte que, dejando la broma, ahí sí nos íbamos a poner a dieta, pero obligados, ¿no? ¿No te parece? Pero ahora, Fujimori, ¿qué decía? Que su objetivo era bajar la hiperinflación y que el Perú otra vez se reinserte en la comunidad financiera internacional. ¿Cómo? Sí, que Perú se reinserte en la comunidad financiera internacional. Es decir, Perú tocó las puertas de nuevo del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Fujimori le dijo que, a diferencia de Alan García, sí iba a pagar la deuda externa. ¿Ya? Sí iba a pagar, pero quería pues que le den créditos, ayuda, ¿no? ¿De acuerdo? Y sí, pero algo que también se le dijo al Perú fue lo siguiente: si su economía andaba muy mal, en parte era porque el Perú tenía muchas empresas públicas o estatales que estaban literalmente quebradas, que generaban muchas pérdidas, que prácticamente más se cubría sueldos o salarios y que las empresas no eran rentables. Entonces, si el Estado peruano mantenía planillas de empresas literalmente quebradas, entonces no iba a salir de esa crisis, pues. Una de las recomendaciones que se le da al gobierno de Fujimori es que va a tener que esas empresas públicas venderlas. El gobierno de Fujimori empezó la privatización. Pero ¿qué iba a significar la venta de estas empresas? Iba a significar que se queden sin empleo miles. ¿Por qué? Porque al vender las empresas, los nuevos dueños privados no querían tantos trabajadores y tampoco querían pagar altos sueldos. Ahí está el detalle. Porque había mucha gente que estaba en trabajos de empresas estatales con un muy buen sueldo, ¿no? Venía el nuevo dueño y decía, mira, hay demasiados trabajadores. Entonces, ¿qué hacía? Reducción de personal. Y muchas veces eh, tomaba en cuenta cuestiones como, por ejemplo, si tienen estudios, si tiene título, por ejemplo, ahí está ya. Por ejemplo, este señor es gerente, a ver, ¿es administrador? Sí. A ver su título. No, no tiene título. ¿Y cómo llegó acá? Ahí está el detalle, ¿no? De repente puede decir, yo tengo experiencia, yo soy fundador de la empresa, ¿no? Pero en el sector privado muchas veces querían personas que hayan terminado su carrera, estudios completos, capacitaciones, ¿no? Pero la verdad es que simplemente los nuevos dueños no querían tantos trabajadores. Cuando las empresas empezaron a ser privatizadas, mucha gente empezó a quedarse sin empleo. Así de simple. Otro aspecto es que se va a reformar la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y la SUNAT, que tiene que ver con las aduanas. Un detalle muy importante. Alberto Fujimori empezó a explicar, a través de un mensaje a la nación, la razón por la que estaba clausurando el Congreso. La expresión que Fujimori usó es disolver. Ya, él dijo disolver, aunque temporalmente, el Congreso de la República. Para eso,
Fujimori va a realizar lo que se conoce también como un autogolpe. ¿Por qué autogolpe? No te olvides, por favor, no te olvides que Fujimori anunció que el Congreso se estaba cerrando porque no era eficiente, el Perú gastaba mucho en sueldos, pero ese no era el argumento en realidad. Lo que pasa es que el gobierno de Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. Al no tener mayoría, la oposición, digamos, no le aprobaba todos sus proyectos. Muchos consideran que Fujimori cerró el Congreso para que luego, al convocar elecciones para un nuevo Congreso, él pueda tener mayoría. Es decir, tener un Congreso que te hace oposición es bien complicado. Así que Fujimori, porque, hubo reacción internacional. Tanto la OEA y otros organismos internacionales le dijeron al gobierno de Fujimori que tenía que convocar elecciones para el Congreso. Y Fujimori dijo que sí. Y se convoca elecciones para el CCD, el llamado Congreso Constituyente Democrático. La gran diferencia es que ya no va a haber dos cámaras, solo una cámara, unicameral, como es hasta ahora. Ahora tú dices Congreso o congresistas, ¿sí o no? Pero antes había Cámara de Diputados y Senadores, antes. Pero cuando Fujimori cierra el Congreso y pone o convoca a este nuevo Congreso, se vuelve unicameral, una sola Cámara. Por otro lado, se va a renovar el sistema judicial con jueces aliados al régimen. Va a aparecer lo llamado control de medios de comunicación. Curiosamente, va a aparecer una serie de periódicos, de verdad, una cantidad de periódicos muy cómodos que podían adquirirse pues de forma muy simple, pero la mayoría de periódicos trataba temas farándula, deporte, eh, qué decirle, ¿no? Cosas, pero no se enfocaban en los temas de interés nacional, ¿no? Eran más periódicos preocupados por, ¿qué te digo? Farándula en general, farándula y la parte deportiva, ¿no? Entonces, muchos consideran que con esos medios de comunicación se buscaba distraer a la población de los asuntos más importantes. Pero se aprobó la Constitución del año 93, que es la última. Actualmente está en vigencia, pero una aclaración. La Constitución 93 en ese momento permitía la reelección, en la actualidad no. ¿Ya? Después de la caída de Fujimori, el Congreso eliminó la reelección. Entonces, actualmente no se permite la reelección a ningún presidente. ¿De acuerdo? Pero cuando Fujimori cambia la constitución e introduce la primera reelección, era evidente, ¿no? Fujimori tenía aspiraciones de quedarse mucho más tiempo en el poder, ¿sí o no? También se va a crear la Defensoría del Pueblo. Ojo con eso, ¿ya? Por otra parte, se hacen cambios en la estrategia contrasubversiva. Se va a crear los comités de autodefensa. También se va a establecer los jueces sin rostro. A ver, ¿cómo que jueces sin rostro? Lo que ocurre, lo que ocurre es que cuando un juez muchas veces dictaba sentencia contra una persona investigada por terrorismo o por narcotráfico, se dice que este juez luego sufría amenazas, extorsiones
Entonces, el juez muchas veces, eh, digamos, por temor o presionado, eh, su sentencia dejaba mucho que pensar, ¿no? A veces uno se sorprendía con alguna sentencia y decía, pero ¿cómo lo va a liberar? ¿Cómo esta persona que todo indica que es culpable ha sido liberada? Entonces empezó a decir que lo que pasaba era que muchos jueces eran amenazados, extorsionados. Entonces se crea la denominada jueces sin rostro. Entonces cuando un juez dictaba sentencia contra una persona que tenía pues antecedentes por narcotráfico, por terrorismo, la idea era que no vean su rostro, ¿no? Y así podían decir que el juez podía estar más tranquilo. Obviamente esto es del gobierno de Fujimori. Atención, ¿ah? Son medidas que dio el gobierno de Fujimori. Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención es cuando se produce la captura del siglo. Agentes del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia, ¿ya? GEIN, Grupo Especial de Inteligencia. Entre los que dirigían esta agrupación estaban Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Ah, vamos a verlos acá ya, un ratito. Ya, el señor acá es Marco Miyashiro y el segundo es Benedicto Jiménez. Ya, ellos son los que van a dirigir este grupo especial de inteligencia, en lo que se conoce como la Operación Victoria. ¿Por qué? Porque se produce la captura de Ismael Guzmán. Luego de capturarlo, es presentado ante la opinión pública, ahí ves la fotografía, lo presentan con traje a rayas, ¿no? También, luego se produce la captura de Víctor Polay Campos. Ambos eran líderes de las dos agrupaciones subversivas o el terrorismo en el Perú. Poco a poco fueron cayendo los diferentes, digamos, cabecillas de estas agrupaciones. Pero también va a haber intervención a nivel estatales y va a ocurrir, por ejemplo, el caso La Cantuta y el caso Barros Altos. Dos casos que la opinión pública quedó impactada, ¿no? Por ejemplo, el caso La Cantuta es el caso de estudiantes universitarios que fueron asesinados, ¿ah? Primero desaparecidos, los familiares clamaban justicia, los familiares decían, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué ha pasado? Eh, la autoridad decía que están investigando, ya van a dar con los culpables, van a investigar, pero al final se descubrió que habían sido asesinados. También el caso Barros Altos, como muestra el titular del periódico, no militar, el titular. ¿Te das cuenta? El titular del periódico que dice, matan a 16 en Pollada. Eso pasó en Barros Altos. En una pollada ingresaron unas personas y dispararon contra los que estaban en esa pollada, ¿no? En esa fiesta. Así que todo el Perú se preguntaba ahora, ¿quién estaba haciendo esto? Debía responder el gobierno. A ver, ¿quiénes son responsables de todas estas cosas que están ocurriendo? Esto ha ido hasta la Comisión de la Verdad. Claro, ahí se han investigado estos asuntos. Pero también tenemos el conflicto con Ecuador. Ya, conflicto con Ecuador. El año 95, Fujimori enfrentó, o el gobierno enfrentó a Ecuador en la llamada guerra del Cenepo de Huinza. Ahí tenemos una fotografía donde los jóvenes soldados son visitados por el presidente, ¿no? Ahí aparece, ya está. Esta guerra tuvo un alto al fuego o una tregua
con la denominada paz de Itamaraty. Esos son representantes de los países. ¿Te acuerdas tú del protocolo de Río de Janeiro? El protocolo de Río de Janeiro, ya, ellos son eh, diplomáticos, ¿no? Que buscaron que la guerra se detenga y que haya inicio de negociaciones de paz. Mira, paralelo a la guerra, que es el año 95, ya se venían las elecciones, ¿ya? Elecciones del año 95. Javier Pérez de Cuellar, de Unión por el Perú. Javier Pérez de Cuellar había sido 2 veces secretario de Naciones Unidas. Vuelvo a repetirte, Vargas Llosa ya no quiso participar más, ya no, ya. Ahora el nuevo candidato es una persona con mucha experiencia en el ámbito internacional, porque Javier Pérez de Cuellar había sido 2 veces secretario de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿podría derrotar a Fujimori? Fujimori se lanzó de nuevo para lo que sería su primera reelección, ¿verdad? Para esto, a su agrupación ahora le llamaban Cambio 90, Nueva Mayoría, ¿no? Cambio 90, Nueva Mayoría. Y como tú sabes, Fujimori ganó las elecciones y entonces empezó el segundo gobierno de Fujimori. Para el segundo gobierno de Fujimori tenemos un hecho que fue noticia internacional, la crisis de los rehenes, cuando miembros de la agrupación subversiva MRTA tomaron la residencia del embajador japonés Morihisa Oki. No solo el Perú, sino el mundo entero estuvo a la expectativa, ¿no? Había rehenes. Pero eso llega a su fin con el operativo Chavín de Guantar, ¿no? Ahí estaba la operación de rescate, el operativo Chavín de Guantar. Además, el acta de Brasilia. Todo el, todo el Perú estaba a la expectativa de que de una vez ya se firme con Ecuador un tratado de paz o un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, ¿no? Que ponga fin a la guerra. ¿Qué dice usted? Y es así, pues, ¿no? Que se va a firmar un documento histórico, el Acta de Brasilia. Perú y Ecuador, paz definitiva. Repito, Perú y Ecuador, de una vez, paz definitiva. Ahí en esa foto se ve al presidente de Ecuador, Yamil Maguad. Ya, él es el presidente de Ecuador, Yamil Maguad, y al presidente Fujimori, ¿no? Así que se firmó la paz definitiva con Ecuador, el Acta de Brasilia. Se acabó la guerra entre Perú y Ecuador. Desde ahí no ha habido ya guerra. Desde ahí no ha habido ya. Ahora veamos un asunto bien curioso. Se conoce como la ley de interpretación auténtica. Pregunta, ¿podía Fujimori postular para otra reelección? O sea, ¿podía reelegirse por segunda vez? La Constitución del 93 solo permitía una reelección. Se llama reelección inmediata. Y Fujimori ya se había reelegido. Entonces la pregunta es, ¿podía reelegirse otra vez? Entonces, aunque todos le decían que no se podía, en todo el Perú decían no se puede, ya se eligió una vez, Fujimori o sus congresistas insistieron en que sí podía reelegirse.
Pero, ¿cómo así? Entonces se habla de la ley de interpretación auténtica. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, este es el argumento. Cuando Fujimori fue elegido la primera vez, Fujimori fue elegido con la Constitución del año 79. O sea, su primer mandato fue antes que exista la Constitución del 93. Aquí viene la explicación que dan. Quiero aclarar que es la explicación que daban los congresistas de Fujimori. Decía, su primer mandato fue con la Constitución del 79. Ok. Ellos dicen, ¿cuál es su primer mandato a partir de la Constitución del 93? Su primer mandato a partir del 93 era el periodo 95-2000. Entonces dicen ellos, se debe contar a partir de la Constitución del 93. Por lo tanto, si su primer mandato fue el periodo 95-2000, entonces recién su segundo mandato sería del 2000 a 2005. O sea que sí se puede reelegir. ¿Qué cosa? Bueno, quiero aclarar que es el argumento que dieron los congresistas de esa época. Obviamente congresistas del gobierno de Fujimori. Pero seamos honestos, Fujimori ya se había reelegido una vez. Si no, no hubiera gobernado 95-2000, pues. Ahora, si Fujimori se hubiese querido reelegir, la del 79 no le permitía. Entonces sí se reelige, pero con la del 93. Pero vuelvo a repetirte, ¿no? Los congresistas del gobierno de Fujimori que dijeron, no, sí puede reelegirse. ¿Por qué? Porque su primer mandato se debe contar a partir de la Constitución del 93. Por lo tanto, su primer mandato fue 95-2000, su segundo mandato sería 2000-2005. Entonces, sí se puede reelegir otra vez. Ay, Dios. Bueno, lo dejamos ahí, simplemente exponemos lo que ellos expresaron. Y ahí está la foto de Fujimori, ahí está, ve. Él mismo haciendo su campaña, ¿no? Con Perú 2000. Fujimori quería un periodo más. Contrario a todo lo que puedan pensar, Fujimori sí llegó a juramentar. Y el tercer gobierno comenzó, aunque duró poquito, pero sí comenzó. Pero uno de los candidatos afectados con esta elección fue Alejandro Toledo. Así que Alejandro Toledo organiza lo que se va a conocer como la Marcha de los Cuatro Suyos. Toledo anunció que iba a llamar todos los países, perdón, a los diversos pueblos del Perú, de diversos lugares, para que vengan a Lima y organizar una marcha de protesta, de rechazo, para que Fujimori no juramente, ¿ya? Pero a pesar que se hizo la marcha y todo lo que ocurrió, igual Fujimori juramentó. Sin embargo, el 14 de septiembre del 2000 salió un video que estremeció a todo el Perú. Aclaración número 1. El video lo presenta una agrupación política llamada Frente Independiente Moralizador. Frente Independiente Moralizador, del señor Fernando Olivera, y había otro congresista llamado Iberico. Ellos dos presentaron un video que se difundió en el Congreso, ¿ya? En el video, lo que tú ves es una foto, se veía al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, él era el asesor de Fujimori, y un congresista. Es un video, no tiene audio, todo. Y ahí se ve cuando le están entregando dinero a un congresista. ¿Cómo se podía interpretar esto? Entonces, esto sacaba a la luz actos de corrupción. Fujimori hizo un anuncio
Fujimori, luego de que este video se difundió, se le conoce como Vladivideos, ¿no? Y será el primero de muchos videos. Cuando este video se difunde, toda la opinión pública decía, pues, uy, ya, Fujimori, ¿qué vas a hacer? Y Fujimori da un mensaje a la nación. Fujimori explica que él ya no se va a presentar a elecciones ya, que más bien él convoca elecciones y que él no se va a presentar. Sin embargo, cierto día, Fujimori anunció que tenía que ir a un viaje a Brunei, a una cumbre asiática, una cumbre económica, ¿no? Fujimori anunció que se iba a esa cumbre. ¿Qué crees? Estando en esa cumbre en Brunei, Fujimori pasó a Japón y desde ahí envía su renuncia. Fujimori envía su renuncia desde Japón. Pero el Congreso anunció que lo destituía por incapacidad moral. El Congreso de la República dijo, señor, no le aceptamos su renuncia. Usted es destituido por incapacidad moral. ¿Ves el periódico? ¿Qué dice el periódico? ¿Te das cuenta? El titular de ese periódico dice que Fujimori se queda en Japón, porque claro, pues Fujimori anunció que ya no iba a regresar, ¿no? Frente a esto, entramos al gobierno de Valentín Paniagua, un gobierno de transición. ¿Por qué transición? Porque Paniagua solamente iba a restituir la democracia y convocar elecciones. Era lo que iba a hacer él, ¿ya? Restituir la democracia y convocar elecciones. Es así que Paniagua convoca elecciones, ¿ah? Pero antes, en el breve periodo que se quedó, porque él se quedó en noviembre del 2000 a julio del 2001, nombró como primer ministro a Javier Pérez de Cuellar. Mira, puedes observarlo. Ahí está Javier Pérez de Cuellar. ¿Está bien? Y en su gobierno se firma ya el contrato de explotación de la edad de camisea. Ya, se firma el contrato. ¿Sí? El contrato. No, el gas de camisea todavía va a empezar a distribuirse con Toledo. Acá era solamente el contrato. Pero se va a crear la Comisión de la Verdad. Este sí es una obra del gobierno de Paniagua. Ojo, la Comisión de la Verdad es una obra del gobierno de Valentín Paniagua. La Comisión de la Verdad buscaba esclarecer lo ocurrido entre el 80 y el 2000 sobre los casos de violación de derechos humanos, a cargo del señor Salomón Lerner. ¿Ya? Entonces la Comisión de la Verdad habría de investigar todos los casos de violación de derechos humanos del 80 al 2000. ¿De acuerdo? Para el año 2001 hay elecciones y Alejandro Toledo era el candidato, digamos, con más opciones, candidato que figuraba primero en las encuestas. Lourdes Flores, del PPC, también tenía muchas posibilidades, pero de repente Alan García regresa al Perú. ¿Por qué digo regresa? Porque durante la época de Fujimori, Alan no había estado en el Perú. Ahora, Alan argumentó que si se había ido del Perú era porque sentía que su vida corría peligro, que la oposición no lo quería. Él expresó que se había ido por su seguridad. Para sorpresa de todos, Alan García pasa la segunda vuelta con Toledo. A pesar que mucha gente decía, pero ¿cómo vota por Alan? No, si Alan la primera vez cuando gobernó. Mira, a pesar que se decía de todo, Alan García pasó a la segunda vuelta. Ahí está la fotografía del debate que hubo entre Alan García y Toledo. Y aunque claro,
Toledo tenía a su favor dos cosas. Primero, el hecho de que Alan en su primer gobierno había habido hiperinflación. Y Toledo era economista, pues. Toledo, ¿qué decía? Precisamente él sabía hacer lo que Alan García en su gobierno demostró que no sabía, es decir, la parte económica. Porque Toledo era economista. Cuando Toledo se presentó, pues se presentó como el candidato que había triunfado en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, aunque donde sabemos él había estado en Stanford, pero Toledo vendía la imagen del niño pobre, el niño de provincia que con mucho esfuerzo, con mucho estudio había triunfado, ¿no? Entonces, esa es la imagen que él vendía, ¿no? De un niño humilde, ¿no? Que con mucho esfuerzo había logrado todos sus éxitos académicos, ¿no? Así que la gente decidió votar por Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, ojo, Partido Perú Posible, tomó algunas medidas. No olvide que cuando Fujimori terminaba su gobierno, ya había cierta, digamos, recesión. Entonces, lo que hace Toledo es una reactivación económica. Con él hubo medidas de reactivación económica. También va a implantar el plan Huascarán, que era Internet para los colegios estatales. De repente usted recuerda, digo usted de repente porque hubo una época en la que los escolares iban a las cabinas, pues. Una época en la que no había mucho dinero, mira, del 2001, ve. Creo que tú todavía ni nacías, ¿no? Creo que tú todavía ni nacías, ¿ah? Pero muchos jóvenes recuerdan, de repente tus hermanos mayores, cuando tenían que hacer la tarea escolar, se iban a la cabina más cercana a su casa. Entonces tú tenías que pagar para usar la cabina, el internet, y también tenías que pagar por tu impresión, pues sí o no. Entonces tú llevabas a veces 2 soles, ¿no? A veces alquilabas media horita, ¿no? Media horita, decías media horita, bueno, pues. Es la época en la que, al no tener una computadora o internet en casa, muchos tenían que estar alquilando, ¿no? Y había muchos colegios particulares que se jactaban de que ellos brindaban computación, ¿no? Así que el gobierno de Toledo va a implementar el plan Huascarán, que era Internet para los colegios estatales. Por otra parte, el programa Mi Vivienda, el llamado Techo Propio, con el llamado programa Trabajar Urbano, ¿ya? Programa a Trabajar Urbano. No, el gobierno de Toledo, a través de su ministro Carlos Brus, construía muchos depas, ¿no? Se daba facilidades a la gente para que adquiera. Toledo quería que Perú firme un TLC con Estados Unidos, incluso invitó al presidente Bush, mira, ahí está, ¿ve? Llegó el presidente Bush al Perú. El prospecto de admisión nos pide hasta la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Atención, la Comisión de la Verdad entrega su informe en el gobierno de Alejandro Toledo, tú como lo estás viendo en la foto, ¿no? En la que se informa que hubo más de 69.280 víctimas, del 80 al 2000, ¿ya? Del 80 al 2000, más de 69.280 víctimas, siendo Ayacucho la zona más afectada del Perú, Ayacucho. También empezó a firmar los TLC con diferentes países, comenzando por Estados Unidos. Inició la construcción de la carretera interoceánica, ¿sí o no? Una carretera que unía Perú con Brasil, ya, Perú con Brasil. Sin embargo, en la actualidad es materia de investigación, ¿verdad? Esto es materia de investigación, pero eso le corresponde a las autoridades. Ese tema ya las autoridades tienen que verlo, ellos tomarán sus decisiones respecto a este asunto. Muy bien, entonces, de esta manera hemos concluido la parte teórica del curso, ¿ya? La teoría, pero como tú sabes, la clase nuestra tiene dos partes, ¿no? La parte teórica y la parte práctica.
Es importante que el muchacho practique. Por eso, vamos a dejar de compartir y queremos pedirte, por favor, que hagas un esfuerzo para que des muy bien tu examen. ¿Ya? ¿Está bien o no? Así que queremos pedirte que ubiques tu examen, por favor, ubícalo, ¿ya? Y desde ya te invitamos a dar tu examen. Ya está activo el examen, acá lo estoy viendo, ¿sí? Ya puedes dar tu examen. Vamos, jóvenes, a su examen, por favor. Todos, sin excepción. Vamos a dar su examen, por favor. Vamos, jóvenes, su examen, por favor.
Muy bien, ya quedan 5 minutos o 4 minutos. Invitamos a aquellos que aún no han dado su examen, todavía lo pueden hacer. Vamos, jóvenes, es importante que usted practique. Lo invitamos a su examen, todavía le queda 4 minutos. Por favor, no espere ese último minuto, después se cierra. Tenemos que hacer otras labores. Así que, por favor, todavía tienes 4 minutos. Te invitamos a dar tu examen ya. Muy bien. Saludar a los estudiantes que han dado muy bien su examen, felicitarlos, excelente jóvenes, muchas gracias por siempre dar sus exámenes. Ahora continuaremos con el llamado momento de practicar, ¿ya? Vamos a seguir practicando, invitamos a todos a participar, ya sabes que es muy importante que participes, por eso es que vamos a continuar con el llamado momento de practicar.
Dame un instante, por favor, dame un instante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, ahora sí. Ya debemos ya. Ahí está. Momento de practicar. Pregunta número 1. A ver, a ver, a ver. Manda tu respuesta, por favor. ¿Ah? Manda tu respuesta. Uno. En 1990 Alberto Fujimori ganó las elecciones porque capituló la crisis socioeconómica y, claro, pues la crisis de los partidos tradicionales, ¿sí o no? La respuesta es la A. La crisis de los partidos tradicionales. Eso marcaste, ¿sí o no? Correcto. Ahora la 2. A ver la 2. Por favor, lee. Pregunta 2. A ver, lee la 2. Mira, en la lectura dice los precios se sinceraron. Y a la parte final dice acabando con el régimen de subprecio, control de precios y aplicación de subsidios. O sea, ¿no? Te está hablando acerca de las medidas que aplica Fujimori. Pero nota, según la lectura, la B, para ordenar la economía se eliminó el control de precios y subsidios. ¿Sí o no? La B de bueno. Eso marcaste, ¿no? De acuerdo. Vamos a la 3. A ver, la 3, por favor. La 3, la 3. Vamos, vamos, vamos. Ya, la 3, ¿cómo va? Sobre los gobiernos de Alberto Fujimori, señales son verdaderos o falsas las siguientes proposiciones. Veamos. ¿Se eliminaron los subsidios? Sí. ¿Se firmó la paz de Itamaraty? Claro, esa es la guerra con Ecuador, ¿no? El alto al fuego. También es verdadero. ¿Ah? Comisión de la verdad, no, pues. No. Comisión de la verdad es con Paniagua. Comité de defensa, sí, ¿ah? Oye, entonces sería la C. Dos verdaderos, un falso, otro verdadero. La C de campeón.
¿Está bien? La C de campeón. 4, vamos a la 4. Vamos a la 4. ¿Qué dice la 4? Indique la producción que corresponde al segundo gobierno de Fujimori. Veamos, pues, a ver. El acta de Brasilia, ¿sí o no? Claro, de la E. Se firmó el acta de Brasilia. Paz definitiva con Ecuador, ¿verdad? La E. Vamos a la 5. A ver la 5. Orden cronológico correcto. A ver. Autogolpe, acta de Brasilia. Primero es el shock, ¿no? Porque el shock es 90. Autogolpe 92. Entonces sería 4-1. 4-1-5. 4-1-5. ¿Está bien? Después sería Guerra Cenepa. 3, 4-1-5-3. Y al final 2. La B, ¿está bien? La B de bueno. Ya, vamos a la 6. A ver, por favor, la 6. A ver la 6. Claro, ¿no? Mira, en la parte final dice, más su decadencia y posterior caída tuvieron como factores encadenantes. Bueno, el gobierno Fujimori cae, sobre todo, cuando se publican los videos que confirman actos de corrupción, ¿no? La C, la C de campeón. 7. Es un acontecimiento del gobierno Valentín Paniagua. A ver, dime, la 7. Un acontecimiento del gobierno Valentín Paniagua. La 7. Respuesta. La firma del contrato de explotación del gas de Camisea. La A, ¿sí o no? Letra A. 8. Vamos a la 8. Bien, en la 8. A ver, Paniagua dice, ¿ah? ¿Se formaron juzgados anticorrupción? Sí. El arquipazo es el gobierno de Toledo. Informe final es con Toledo. ¿Se restableció la institucionalidad democrática? Sí. Entonces, un verdadero, dos falsos, otro verdadero. Sería la E. ¿Está bien? La E. Verdadero, falso, falso, verdadero. La E. 9. El inicio de la construcción de la carretera interoceánica corresponde a qué gobierno. La 9 está fácil, ¿ah? Vamos a la 9. Respuesta. Alejandro Toledo. ¿Sí o no? Alejandro Toledo. Ya. Las últimas, las 10, ¿ah? Mira que acá estamos con el prospecto de admisión, ¿ah? Lo justo, ¿sí o no? Sobre el informe final de la CBR indica aspecto importante. A ver, uno,
El informe se entregó en el gobierno de General Toledo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se estima 80.000? No, 69.000. Falso. La zona más afectada fue Ayacucho. ¿Verdad? 1.3, 1.3. Analizó el gobierno de 82.000. ¿Verdad? 1.34. Ya está, profesor. Javier Pérez Cuellar, no, fue Salomón Lerner. Falso. 134, la B de bueno. La B de bueno. Y dejamos eso ahí. Y nos quedan 10 minutos para que usted pregunte, no solo de este gobierno, sino de todo el curso. ¿Ah? Ahora sí los invito a preguntar de todo el curso. Y la otra semana ya estamos en el avanzado, ¿no? Ya, es el avanzado. ¿Ah? Acá veo las respuestas de Antonio Dante, de Yesenia Sepúlveda, de Marijoy, Fabián Vilches, Ariana, otra vez Antonio, Camila, gracias Yesenia, gracias chicos por participar en clase, mandar sus respuestas, está Darwin también, Darwin presente, Britney también presente, Jimena, muchas gracias chicos por siempre participar. Ahora los invito a preguntar de todo el curso, porque hoy día es nuestra última clase de intermedio, pero la próxima ya vamos de frente al avanzado, ¿ah? No, no, no. La otra semana ya entramos al avanzado con fuerza, ¿sí o no? Por lo tanto, no, cuidado, ¿ah? No confunda. A veces los muchachos dicen, ah, profe, ya acabé. No, hijo, tiene que seguir entrenando, el examen está cerca. A veces chicos que dicen, profe, ya yo me entreno solito en mi casa. El ritmo de competencia lo tiene usted cuando tiene sus entrenadores. En sentido figurado, sus profesores son sus entrenadores. Usted tiene que llegar muy bien en forma, ritmo de competencia, ¿ya? Así que no deje de estudiar, ¿ah? El avanzado es importante. Como sabemos, el gobierno de Fujimori y su esposa se separaron o se divorciaron y Keiko ocupó el cargo de primera dama. Así fue, ¿no? Ya sus asuntos personales, asunto de ellos. Pero lo que sí es verdad es que se separaron, se divorciaron y Keiko asumió un tiempo el cargo de primera dama. No, Antonio, piden hasta informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, si en el prospecto pide este informe final, ese es Toledo, ¿ya? Toledo, ¿de acuerdo? Hasta ahí piden en el prospecto. Claro, lo que uno tiene que hacer es preparar de acuerdo al prospecto. Por eso el informe final de la Comisión de la Verdad, hasta ahí hemos llegado. Fabián Vilches pregunta, la otra semana full preguntas. Mire, yo siempre les he dicho esto a los chicos. Si bien es cierto en el avanzado, hay preguntas de más nivel y la clase es más práctica, pero todavía nosotros le hacemos un pequeño resumen teórico, pero ¿por qué? Porque como son más temas en menos tiempo, cuando es letras, la memoria es bien ingrata. En letras, si el chico no repasa o no le repasamos con estrategia, ahí surge el detalle. Como usted sabe, nosotros tratamos de ponerle tipo mapas conceptuales, tipo cuadros sinópticos, ¿no? Pero ya, de hecho, es menos teoría, Fabián. Ya el ciclo avanzado es más preguntas. Además que son más temas, Fabián. ¿Te das cuenta, no? Lo que tú has visto en 24 semanas en el intermedio, en el avanzado lo ves en 8. Lo ves en 8. Entonces, de hecho, tiene que ser más práctico definitivamente. Pero tiene sentido porque ya tienen base. ¿Se dan cuenta? Tienen base. Pero es para afinar, ¿eh? Para dejarlos así, perfecto, para el examen. Por eso siempre digo a los chicos, no, no se debe dejar de practicar, hay que practicar siempre, ¿ya? Yo respeto otros puntos de vista, pero eh, a veces los chicos dicen, profe, yo me preparo solo en mi casa. No, no. Es como que estás a punto de las Olimpiadas, a punto del Mundial, y dices, ya, yo me entreno solo. No, no entreno solo. Necesitas que los especialistas te guíen para que tú llegues en óptimas condiciones. Es una analogía que hago yo para que el chico entienda que debe prepararse intensamente hasta días antes de su examen. Es lo correcto. Pero respetamos otro punto de vista, por supuesto. La otra semana ya entramos a parte
de avanzado que es mucho más práctico que teórico. A ver, ¿alguna otra pregunta? Por favor, tiene todo el curso para preguntarme, ¿ah? Todo el curso para preguntar. Ya, muy bien. Vamos, vamos. Todavía puede preguntar. Pregunte, pregunte. Bueno, tal vez en ciencias. En letras, que yo sepa, solo nos vemos en la mañana. Ya sobre lo otro yo no puedo contestar. Pero quien le puede dar esas explicaciones, la señorita encargada, ¿no? Ella les puede explicar. Pero usted sabe que en letras siempre hemos tenido nuestra clase en la mañana y así seguirá siendo en el avanzado. ¿Ya? Claro que sí. Lo que pasa, Fabián, es que no se había delimitado del todo las fronteras. Mira, recién en el año 98, Fabián, recién en el 98 se terminó de delimitar las fronteras. Había zonas aún que faltaban los llamados hitos, ¿no? Que son demarcaciones fronterizas, ¿no? El año 98 ya se puso la frontera, se selló de forma definitiva, ¿no? Así es. Bueno, Ariana, el año 92, no sé si me recuerdas, el año 92 Fujimori da lo que algunos han calificado como autogolpe. ¿Por qué? Porque Fujimori cerró el Congreso, te das cuenta, pero no lo cerró por una cuestión democrática, sino con ayuda del ejército, la Fuerza Armada. Por eso le calificaron de autogolpe, ¿ya? Eso es lo que pasó, ¿sí? Muy bien, sigamos con algunas preguntitas. Claro, el año 92 pues hubo un autogolpe, cuando cerró el Congreso, el famoso disolver. ¿Alguna tal pregunta? Tiene otros temas también, ¿ah? Temas anteriores también. Ya, yo voy a hacer una pregunta, ¿ya? Una pregunta así suave nomás, ¿ah? Pero de todo el curso, ¿ah? A ver, suavecita nomás. Los incas, ¿de qué pueblo eran originarios? Es el origen histórico de los incas. Los incas, ¿de qué pueblo eran originarios? ¿De qué zona? A ver, ¿quién me contesta? Según la historia, los incas eran originarios de, o sea, ¿de dónde? Los incas eran originarios de, también, ¿ah? Más o menos, pero falta la palabrita. ¿Cómo se llama el lugar? Porque la cultura de Tiahuanaco ya no existía. Lo que sí es verdad es que eran descendientes. Eso sí es cierto. Marijoy dijo Taipicala y Steven también dijo, ya, Taipicala, esa es la respuesta correcta. Taipicala, ¿sí o no? Ya, y la ultimita, ya, para que te sientas grande, ¿ah? La ultimita, la ultimita. ¿Quién era el Inca navegante? Prohibido buscar, ¿ah? Prohibido buscar. ¿Quién era el Inca navegante? Prohibido buscar, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Quién era el Inca navegante? Y nos vamos felicitando a Steven. Aunque lo correcto es Tupac Yupanqui. Exactamente, Tupac Yupanqui. ¿Ya? Tupac Yupanqui.